volver. Hoy vamos a estar hablando de materiales y de impresión, ¿sí? Tanto como programas de diseño, como también programas que manejan G-Code, que son los slicers, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de todo. Vamos a andar un poquito en los programas y lo que, bueno, le había comentado antes, que no teníamos la impresora hoy, pero no hay ningún problema, mi impresora está funcionando y vamos a tener imágenes de eso, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Ahí también van a poder ver una impresora cartesiana funcionando, ¿sí? Cosa que habíamos visto una Delta, ahora vamos a ver una cartesiana, que son las más vendidas del mercado. Bueno, más, vamos arrancando. Bien. Materiales. Materiales es, a grandes rasgos, lo que vamos a usar para imprimir en nuestras impresoras, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta el tipo de impresora que tenemos para el material que va a venir, ¿sí? Que vamos a usar. Si tenemos una impresora SLA, como habíamos visto antes, que son impresoras de resina, vamos a tener resinas, ¿sí? Si tenemos una impresora que es SLS, ¿sí? Usa resina, pero vamos a tener plástico en polvo. Si tenemos una impresora FDM, como todas las otras que habíamos visto, vamos a tener filamentos, ¿sí? Que parecen tanzas y que nos permiten imprimir en capas, ¿sí? Funcionando en una boquilla muy chiquita. Eso es más o menos lo que habíamos visto antes, ahora aplicado a materiales, ¿sí? Vamos a ir andando ahora en cada uno de los materiales. Yo me voy a detener más en los materiales FDM, ¿sí? Porque al ser las más vendidas del mercado, quizás las resinas y lo que sería SLS no lo van a ver mucho. SLS se usa, por ejemplo, en odontología, para hacer prototipos de odontología, tanto de maxilares o de dientes, siempre para hacer el molde de, ¿sí? Eso es porque es muy precisa. En cambio, a la impresora nuestra, ¿sí? Nuestras impresoras hogareñas, tienen una pequeña diferencia de tamaños, ¿sí? Expande un poco al terminar de imprimir, porque ya vamos a ver las temperaturas de impresión y cuando se enfría qué pasa, ¿sí? Bueno, ahora les voy a compartir la segunda parte. Bien, materiales SLA, esto es lo que habíamos hablado. SLA, ¿sí? Es todo lo que es resina. Resinas vamos a tener varias, ¿sí? No es solamente una resina líquida, sino que vamos a tener una resina más espesas, que son para hacer prototipos de piezas mucho más gruesas y más fuertes, o algunas resinas que son muchísimo más blandas, que se quiebran mucho más fáciles, pero son fáciles de hacer, de usar, ¿sí? Puede variar mucho una resina a otra resina, y los colores también en que están estas resinas, generalmente es un color ámbar, básico, pero puede haber resinas de diferentes colores, que hay muchas, hay bastantes variedades, pero lo que más se nota y más hay en internet es que hay resinas de color ámbar, ¿sí? Si el caso de nosotros queremos hacer una pieza, lo que más se usa en resina de hogar, ¿no? Me refiero, una pieza de un muñequito, a ver, voy a mostrar uno, un DND, ¿sí? Para juegos de rol. Generalmente se imprimen en resina. Esta resina, buenas tardes, esta resina es mucho más quebradiza que esto que está hecho en plástico, ¿sí? Y se usa para esto porque necesita muchísima más calidad,
¿sí? Para imprimir algo de este tamaño tan chico. Nuestro nozzle no va a llegar a tener una calidad tan grande como una resina. El problema de la resina, como siempre decimos, pros y contras, la contra de la resina es que se resquebraja muy fácil. Ahora vamos a pasar a SLS. Bien, acá vamos a hablar de poliamidas. Las poliamidas son un tipo de nylon, ¿sí? Que viene en polvo y que va a ir fusionando, ¿sí? También capa a capa, invertido, al ser un sistema exactamente igual que el de la resina, va a dejar restos de resina también, ¿sí? Con lo cual, estas capas de láser estas capas las va a hacer el láser pasando sobre el polvo que va dejando de costado dentro de la resina, ¿sí? Por eso funciona distinto a una impresora FDM y también funciona distinto a una impresora de resina. El principio es el mismo, la función es completamente distinta, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otros materiales, ya abocados a los que nos vamos a detener un poco más, porque son los materiales que vamos a usar, ¿sí? Esto, seguimos con las resinas. Bueno, acá estaba hablando también de perdón, un polvo de plástico. Fíjense que ya empezamos a hablar de temperaturas, y hay polvos que son muy débiles, ¿sí? A la temperatura. Y acá tenemos algo que nos está diciendo que no puede pasarse de los 172 grados. 172 grados en lo que sería FDM no podemos casi extruir, ¿sí? Para que se den una idea. Por eso les digo que es otro planeta. Lo que sería impresoras SLS es muy específico y se usa mucho para laboratorio. Así que mucho no lo vamos a ver. Lo voy a dejar, lo que investigué puesto en el PDF que les voy a dejar al final del curso. Pero sinceramente no las van a poder ver en la calle, estas impresoras. Bien, ahora vamos a FDM. Bien, ¿sí? Estas son las impresoras que vemos siempre. Recuerden, tenemos impresoras polares, tenemos impresoras delta, tenemos impresoras cartesianas y también brazos robóticos, que los brazos robóticos todavía están en prototipo, pero es algo que se está por venir. Lo que sería impresoras polares solamente pueden usar PLA. Hay algunos modelos que vamos a poder usar otros materiales, pero ahí ya tenemos los pros y contras de cada impresora, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito de todos estos materiales, pero donde juega el material una parte importante de nuestro uso, ¿sí? Va a ser en estos casos, cuando vamos a poder usar un material o no en una impresora por una característica técnica de esa impresora. Bien, ahora vamos a hablar de ABS. ¿Sí? ABS es el material más usado en lo que sería impresión 3D, pero también es el material con más problemas de fabricación, ¿sí? Es el más viejo de todos los materiales que se usaron hasta ahora, y lo van a conocer porque es el material con el que se hacen los paragolpes de los autos y sobre todo, que si en algún momento lo tuvimos, los Lego, ¿sí? Los Lego se hacen de ABS inyectado. La temperatura de extrusión de una ABS, o sea, que salga por nuestra boquilla, va desde los 230 grados a los 260, ¿sí? Es un material que necesita mucho calor para poder ablandarse al extremo de llegar a líquido, ¿sí? Igual yo cuando digo líquido es semisólido. Si llegamos a líquido vamos a tener un problema. Se nos va a hacer un manchón importante en la mesa, en la base, de la cama, y no vamos a poder imprimir, ¿sí? Y lo otro que tiene este material
es que es muy resistente a altas temperaturas, ¿sí? Es muy resistente al golpe, ¿sí? No se astilla y tiende a ser muy bueno para hacer prototipos de piezas funcionales. El único problema que tiene es que trae muchos problemas de impresión por las temperaturas que usa. Llevamos a nuestra impresora a un extremo, cercado del extremo de lo que puede dar, ¿sí? Una impresora de hogar puede llegar a los 260 grados el espesor. Una ABS necesita a veces 260 grados para imprimir. Vamos a estar al límite. Una impresora de hogar puede calentar una cama de impresión hasta los 100 grados. El ABS va al rango desde los 80, 70, 80 a los 90, incluso hasta los 100 grados, dependiendo del tipo de ABS que vamos a usar. Hay ABS que tienen mezclas con filamentos distintos y nos permiten que sea un poquitito más fácil de usar, y hay ABS que son completamente de su estructura ABS y vamos a necesitar tener en cuenta todos esos factores que les dije para que no tengamos lo que se llama cracking, que sería que se desprende parte de la pieza mientras se está imprimiendo por contracción, ¿sí? Un principio de físico que hay es diferencia de temperatura en plásticos, y cuando tenemos una temperatura muy caliente y de repente muy frío para ese componente, lo que va a hacer es retraerse, ¿sí? Entonces vamos a ver que se abre la pieza y la otra parte se va arqueando. Lo que hace es arquearse hacia adentro, ¿sí? Eso se llama cracking. O también podemos tener lo mismo, pero en la base, ¿sí? De la impresión. Eso se llama warping, que se levanta la pieza por poca temperatura en la cama de impresión. O una baja adherencia en esta cama, ¿sí? Por eso, por más de ser el material más usado, es el material que tenemos más complicaciones. Además, tenemos el problema que es tóxico, ¿sí? Es un material que es derivado del petróleo. Es reciclable en una medida no completa y larga emanaciones de la misma impresión, ¿sí? No la podemos tener en un lugar cerrado porque nos vamos a intoxicar. Sí tiene que estar en un lugar cerrado la impresora para evitar todo lo que les dije de enfriamiento, ¿sí? Al enfriarse los costados de nuestra pieza, puede hacer que se arranque de la cama de la impresión por diferencia de temperatura, como les había dicho, y tener siempre problemas de impresión en sí por no tener cerrada la impresora. La mayoría de las impresoras del mercado no vienen cerradas, ¿sí? Y cerrar la impresora implica sacar la lógica de toda la impresora y también la fuente. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Si vamos a hacer ABS, comprar una impresora que sea para ABS, ¿sí? Que sea cerrada. Lo otro que tiene en contra, sí, bueno, había dicho que no se puede reciclar completamente, y es el impacto ambiental, ¿sí? Como el impacto ambiental de todos los plásticos, al derretirse para poder volver a reciclarlo, va a alargar emanación, de la misma manera que lo hacemos de base sobre nuestro nozzle, y ese humo sí es completamente tóxico para el ambiente, por eso no lo ponen como reciclable completamente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de otro material, el más usado ahora en el país y el más amigable, ¿sí? Va a ser más amigable con nosotros y con el ambiente. Estamos hablando del PLA. El PLA lo que tiene de ventaja, sobre todos los otros materiales que vamos a ver, es que no es un plástico,
¿sí? Es un derivado vegetal que a base de, por ejemplo, maíz, ¿sí? Chala de maíz, lo fermentan, crean ácido láctico, ¿sí? Y ese ácido láctico en laboratorio lo convierten en ácido poliláctico y al ser un polímero permite ser algo cercano a un plástico. Así es fácil, se lo resumí. Es biodegradable, sí, en compostum, pero es biodegradable. Compostum, en la jerga se dice cuando se pone sobre un lugar eh, todo lo que sería la parte vegetal, ¿sí? Y se pone en un lugar cerrado para que esos agentes orgánicos lo coman, ¿sí? Y así se degrade. Eh, en, en un ambiente normal, en tierra, puede llegar a ser degradable, pero tarda. Igual que algunos otros componentes, pero tarda. La única diferencia es que no es tóxico para la tierra. Entonces, sigue siendo amigable con el ambiente y lo que tiene de ventaja es que también es amigable con nuestra impresora. Primero va a tener una muy buena adherencia a las placas de impresión. Incluso no vamos a necesitar una placa de impresión caliente, ¿sí? No vamos a necesitar que la impresora tenga una placa de impresión caliente. Y si la tiene para tener una mejor adherencia, vamos a usarla entre los 50 y los 60 grados, que si tenemos una impresora que funciona y llega hasta los 100 grados, es, digamos, el mínimo de calefacción de esa impresora, ¿sí? Empiece a calefaccionar la impresora a partir de los 30 grados, ¿sí? 25, 30 según el ambiente, así que vamos a tener muy poco de margen térmico para llegar a calentar un PLA, ¿sí? Y de igual manera, el contra es que si dejamos una pieza de PLA dentro de un vehículo, al rayo del sol, la pieza se va a deformar, porque a los 50 grados empieza a derretirse, ¿sí? Muy poco, o sea, no pierde integridad, pero se derrite. La otra ventaja que tiene es la fusión, ¿sí? Nuestro fusor se va a derretir a los 190 a los 230 grados, cosa que tiene un margen bastante amplio y diferentes fabricantes van haciendo diferentes tipos de modificaciones sobre la fórmula base que hacen que se tenga que imprimir a menos temperatura o un poco más de temperatura. Pero eso no lo da el fabricante, diferente es el ABS que nos da un rango genérico, ¿sí? Lo que tiene de bueno el PLA es que vamos a tener mucha variedad. Vamos a tener PLA que es de color metalizado, como por ejemplo yo tengo acá algo, ¿sí? Mucho no se ve, pero es de color metalizado, tiene como un tornasol también. Tengo acá otro, vea, ¿sí? Es metalizado, es un color dorado metalizado. Vamos a tener colores mate, vamos a tener colores pastel. Por ejemplo, este color es crudo, es un tipo de color pastel, ¿sí? Que simula ser hueso. En la parte artística vamos a tener mucha variedad. Y esa variedad nos va a permitir hacer diferentes piezas con diferentes colores y formatos, ¿sí? El PLA nos permite hacer casi todas las piezas, no tiene ningún tipo de contra en lo que sería de fabricación. Sí, una vez terminado de fabricarse, es mucho más duro, rígido y se puede partir.
¿sí? A diferencia del ABS, que resiste mucho mecánicamente, el PLA al golpe se puede astillar, partir, ¿sí? Es bastante fiel, no es mal producto, es más pesado que todos los demás. Nosotros vamos a levantar seguramente una pieza de PLA, por más que esté en un porcentaje bastante bajo de relleno, ya lo vamos a hablar, los que son rellenos, pero va a ser más pesado que una pieza en PETG, por ejemplo, que ahora vamos a hablar del PETG. Siempre es un poco más pesado, es más denso, al ser un polímero natural, por así decirlo, es más complejo, entonces por eso es más denso y más pesado. Ahora vamos a hablar de el PETG. Bien, PET lo conocemos muchísimo, ¿sí? Son todas las botellitas de gaseosa que vemos y compramos. El PET es, incluso si compramos alguna tela nylon o si compramos alguna tela, se le dice acetato, ¿sí? Es PET, en realidad. Nylon en sí no tiene el 100% y todo lo demás es PET. Es un material muy, muy usado, ¿sí? La ventaja que tiene este material, sobre todo lo demás, es que es esterilizable, ¿sí? Se puede usar para alimentos, cosa que no lo había hablado antes, pero el ABS es tóxico, entonces para alimentos no lo podemos usar. Y el PLA no es tóxico, pero tiene la desventaja de ser poroso, ¿sí? Al ser poroso, el PLA nos va a dejar partículas de comida que con el tiempo se van a degradar y pueden traer gérmenes, virus y bacterias, ¿sí? Eso lo convierte en tóxico con el tiempo de uso. En cambio, el PET se elimina. Toda esa porosidad que tiene es mucho menor al PLA y al ser esterilizable es mucho más amigable con agentes químicos, que el PLA no es tan amigable con agentes químicos. Hay algunos aceites que incluso lo comen al PLA. En cambio al PET, la mayoría de los agentes químicos no le pasa nada, de la misma forma que usamos, se puede usar en laboratorio una probeta de PET, se va a poder usar una probeta de PETG, que si vamos a imprimir con nuestra impresora. Es hermético, ¿sí? Lo imprime mucho más fino que un PLA. No vamos a notar tantas diferencias. Acá tengo un PETG impreso con un Mandalorian y si alcanzan no se va a poder ver ninguna imperfección, ¿sí? Es mucho más finito. Si lo ven cuando imprime se van a dar cuenta que es muchísimo más fino la capa, pero necesita algunas cosas que el PLA no. Por eso sigue el PLA siendo el material más usado, ¿sí? El PETG lo que tiene es que al imprimir, ¿sí? Es tan fina la capa, vamos a necesitar que la impresora tenga diferentes tipos de temperaturas, ¿sí? Eso lo vamos a tener que configurar en nuestro slicer y que la impresora lo permita hacer. Vamos a tener un rango en la temperatura de cama, ¿sí? De 65 hasta los 90, ¿sí? Ahí dice 75, pero el PETG, al tener el G de agregado, es glicerol y lo hace que sea más rígido y más amigable con las temperaturas. Entonces, va a estar mucho más cerca de los 65 que de los 90, ¿sí? Generalmente el PETG se puede imprimir en 65, 75, en ese rango. No necesitamos llegar hasta el extremo de 90 grados. Lo soporta, pero no hay necesidad de hacerlo.
al tener este rango, ¿sí?, de 65-70, podemos hacer piezas que vayan a estar a temperatura. Podemos hacer piezas, por ejemplo, para una bicicleta de alguna persona que vaya a viajar con esa bicicleta, necesita estar al rayo del sol. Si va a estar al rayo del sol, por algún motivo puede llegar a acumularse unos 40 y pico de grados. Para el PETG no va a ser problema. En cambio, para el PLA va a estar un poco complicado ahí, ¿sí? Es 100% reciclable, de la misma manera que podemos reciclar las botellitas y las tapitas de gaseosa, vamos a poder reciclar la pieza que nosotros hagamos. Es bastante fuerte, bastante resistente a impactos, recibe golpe, amortigua el golpe porque el material es un poco blando, ¿sí? Y encima tiene de ventaja de que no necesitamos tanta cantidad de relleno, porque al ser bastante rígido de resistencia, en realidad, resistente, va a permitirnos hacer formas casi huecas, ¿sí? Los rangos de impresión van de los 220 a los 240 de temperatura, y eso hace que sea bastante amigable también para la impresora, porque es un rango de temperatura que no sobrepasa los límites de la impresora ni mucho menos, pero sí vamos a necesitar que en diferentes momentos de la impresión varíe. Vamos a arrancar con unos 240 grados, vamos a bajar a 235 y va a terminar en 230, por ejemplo, ¿sí? Haciéndolo de 5 en 5. Es lo único que hay que tener en cuenta con este material. Y eso es por la viscosidad que hace al derretirse, ¿sí? No libera olores al imprimir, no tiene problemas de compatibilidad de impresión. Si una impresora puede imprimir PLA, generalmente no tiene que tener cama fría como para no imprimir PETG, cosa que en los otros materiales, como el ABS, sí vamos a tener un problema, nuestra impresora no va a poderlos imprimir. Y bueno, por lo menos por este material vamos a pasar, vamos a pasar a HIPS, ¿sí? HIPS es poliestileno de alto impacto. Es un material que es bastante resistente, bastante mecánicamente duro, ¿sí? Lo vamos a apretar y es recontra duro. Y lo que tiene de ventaja es que tiene un poco de torsión, ¿sí? Por más que sea duro, uno lo empuja un poquito y tiende a torcer un poco, pero no a fatigarse ni romperse. Es bastante fiel, es un material que vamos a trabajar bastante parecido al ABS, pero sin el problema del cracking, sin el problema del warping, que había hablado de que se quiebra la pieza, se contrae la pieza y se sale. No vamos a tener ese problema. Es fácil de lijar, fácil de pegar. Todos los otros que había nombrado también. El ABS no es fácil de lijar ni de pegar. El PLA se empasta al lijar, el PETG no. Lo que sí, vamos a tener unas temperaturas bastante parecidas al PET, ¿sí? Vamos a necesitar una cama de 90 a 100 grados, ahí ya estamos más cercanos a lo que sería la cama obligada caliente del ABS, pero con la diferencia de que nuestro nozzle va a necesitar estar en los 230 a 245 grados. No vamos a exigir el nozzle, que es la parte más, digamos, cara de nuestra impresora. Una cama de impresión que esté andando a 100 grados un tiempo no nos va a afectar, si un nozzle que va a quemar el tubo de PFT que tenemos, ¿sí? Porque el tubo no puede soportar mucho tiempo esos 260 grados, lo dicen generalmente en los manuales. Hay tubos específicos para eso, y este material es bastante amigable con ese caso, ¿sí?
podemos imprimir piezas igual de fuertes que un ABS, pero con una temperatura más amigable, ¿sí? Este material tiene otra ventaja que se usa generalmente en impresoras con doble extrusor cuando se imprime ABS, ¿sí? Porque vamos a usar los soportes, ya vamos a hablar de soportes hoy también. Los soportes de impresión se pueden hacer con HIPS, ¿sí? En esa pieza, y una vez terminada la pieza, vamos a retirarlo de la cama, vamos a colocarlo en un líquido llamado luminol, ¿sí? Y el HIPS es completamente diluible en ese líquido. Con lo cual, en 24 horas vamos a tener una pieza que, si estaba con soportes rígidos, y más que a veces muy rígido, deja marcas siempre cuando se saca el soporte, y va a quedar impecable, ¿sí? A diferencia de todos los otros materiales, no tiene brillo, ¿sí? Es color mate. Hay pocos colores, gamas de colores son básicas, HIPS, pero de a poco van empezando a aparecer, ¿sí? Es opaco y mate, pero sinceramente es un muy buen material para imprimir o partes de la impresora misma o partes funcionales, ¿sí? Si tenemos que hacer, ahora que yo estoy haciendo para médicos, una pieza para abrir puertas o para abrir con el pie o con el codo, vamos a usar el HIPS, que es un muy buen material para eso, ¿sí? No se va a degradar, no se va a romper y al golpe no se va a partir, ¿sí? Tan fácil como los otros materiales. El único que está dentro de ese rango así es el ABS. No llega a las mismas capacidades mecánicas que tiene el ABS, pero está muy cerca. Si vemos un rango de lo que pueden llegar a resistir los golpes y presiones, el HIPS es el más cercano al ABS. Bien, vamos a cambiar un poquitito con los flexibles. Flexible es un material que es muy similar al PLA. La única diferencia es que en vez de usar solamente ácido poliláctico, vamos a usar caucho sintético, ¿sí? Con lo cual va a ser nocivo para el ambiente, porque el caucho sintético no tiene petróleo, pero tiene otros derivados, pero sí va a tener la facilidad de impresión que tiene un PLA. No vamos a necesitar una cama caliente para imprimirlo, por ejemplo. Pero los rangos de impresión son de 235 a 245, ¿sí? O sea, va a tener una similitud con el PETG en ese caso y una similitud en la cama de impresión de 50 grados a 60 con el PLA. Lo que tiene de diferente este material es que es más pegajoso, ¿sí? Se nos puede pegar en el nozzle. Esto también nos había pasado con el PETG, pero este es mucho más pegajoso. Y vamos a tener que estar muy finos en lo que sería la calibración de la máquina para poder imprimir flexible, ¿sí? No todas las máquinas pueden imprimir flexible porque el filamento es flexible. Entonces necesitamos un extrusor que permita que ese filamento pase sin doblarse, ¿sí? Generalmente el error más común es que el extrusor está empujando el material, lo empuja desde atrás, pero en cuanto retrae, va a dar una vueltita, se va a colocar de vuelta y va a hacer un tirón, y eso no va a permitir imprimir el material, ¿sí? Después, todo lo demás es exactamente igual en ese caso al PLA, solamente que vamos a poder hacer piezas blandas, flexibles, como lo dice el nombre. Puede ser un poco más rígido o menos rígido, ¿sí? Eso depende del tipo de flexible que vamos a tener. Hay flexibles que son
más rígidos como el TPU de los celulares, ¿sí? Como acá tengo un TPU como para mostrar. Este es un flexible, viene para imprimir TPU. Ven que es flexible, se tuerce, pero no es blando del todo. Eso es TPU. Y vamos a tener flexibles que son, los vamos a poder apretar con la mano, ¿sí? No se usa para muchas cosas, sí se puede hacer, por ejemplo, hay prototipos y hay para imprimir zapatillas, para darse una idea, plantillas de calzado, bueno, se puede usar para todo lo que sería industria, lo que sería gomas de buque, se puede usar para muchísimas cosas, está muy bueno, pero no forma, o sea, no es muy similar la impresión a todo lo otro. ¿Sí? Vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas para poder imprimir flexible, en el caso de, si no esta impresora permite hacerlo, y si no hay que adaptarla para hacerlo. Lo ideal para poder imprimir flexible es que nuestra impresora tenga un sistema directo, ¿sí? Que del motor donde empuja vaya directo al nozzle, ¿sí? A donde está calentando. Entonces, no hay cuando hace la retracción, cuando vuelve el material, no va a volverse sobre sí mismo, no se va a enrollar. Y eso nos deja ahora como otro material al nylon. Bien, nylon ya es un caso aparte de todos los materiales. Es un tipo de polímero similar al PETG, pero muchísimo más resistente y a la vez con muchísima más cantidad de temperatura de uso, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de nylon bien grandes, ¿sí? Uno va a ser el 218 y el otro va a ser el 245, ¿sí? Eso lo impuso una empresa grande, se llama Taumar, que dispuso las temperaturas para esos tipos de nylon, ¿sí? Y a partir de ahí, el nylon se imprime así en todas las impresoras. El 218 es el más parecido a lo que sería una ABS de imprimir, y el 245 ya sobrepasa la ABS. Vamos a necesitar 300 grados de temperatura, ¿sí? Para poder imprimir este material. Lo que lo hace muchísimo más rígido, ¿sí? Es más, es tanta la temperatura que este material es transparente, ¿sí? Para darse una idea. Pero no solamente por la consistencia del material, sino que va a ser transparente porque a esa temperatura se cristaliza. Y toda cristalización termina siendo translúcida, ¿sí? Hay muchísimas aplicaciones de nylon, pero generalmente son industriales. Nylon en lo que sería hogar es muy poco de lo que vamos a verlo usado, y es un material resistente, pero que las propiedades que tiene son más que nada para hacer prototipos específicos que se vayan a usar, luego se vaya a hacer un molde, por ejemplo, ¿sí? No es tan conveniente usar nylon en una impresora de hogar, o una impresora que sería para educación, por ejemplo. Es muy rígido y también es tóxico, ¿sí? El nylon cuando derrite tiene una toxicidad. Es un filamento muy complicado de imprimir, porque también tiene todo lo mismo que pasa con el ABS. En menor medida en algunas cosas de cracking o de warping, pero vamos a necesitar una impresora cerrada para evitar esa toxicidad en el ambiente, y también que no se desprenda eh, de la pieza en la cama de impresión, ¿sí? No se desprenda partes de la pieza en la cama de impresión.
Bien, ahora vamos a dejar un poquitito ya los materiales de lado, ya hablamos de casi todos los materiales que hay en el mercado. Lo único que no hablamos es de los híbridos, ¿sí? Entre esos híbridos vamos a tener la fibra de carbono, vamos a tener lo que sería madera, ¿sí? Que es comúnmente dicho filamento de madera. En realidad lo que es un porcentaje, un 70% de PLA y un 30% de limadura de madera, ¿sí? Hay diferentes maderas y esto no va a afectar a la impresora cuando imprime. Está hecho de una manera que permite imprimir este material, ¿sí? Sin tener problemas, porque el porcentaje extra está dentro del filamento, ¿sí? No en total, está en la parte interna del filamento. El carbono también es una mezcla de filamentos, ¿sí? Y lo que tiene de ese material es que, primero, que no hay mucho, y segundo, que también es muy difícil de imprimir porque la otra parte es ABS, ¿sí? Ahí me hicieron una pregunta. ¿En nivel de precios están los diferentes materiales? Bien, la variedad de precios no es tan grande, ¿sí? Un PLA, lo más básico para poder imprimir, va a rondar los 700 a 1000 pesos, dependiendo del material y la tecnología que tenga, ¿sí? Porque PLA hay muchas tecnologías diferentes, ¿sí? Tanto esto, como le digo, que tienen híbridos, como tienen agregados dentro de su fórmula que le permite hacer un poco más rígido, que le permite ponerlo en un horno, ¿sí? A 100 grados durante 15 minutos y convertirlo en algo parecido al ABS. Eh, Hay diferentes, ¿sí? Y ese rango va a llegar hasta los 1500 pesos, ¿sí? Y flexibles vamos a conseguir por esa plata, 1500 pesos más o menos. Es de los más caros, ¿sí? Igual que el carbono, igual que los que serían los PLA con mezclas híbridas de material. Pero los demás van a estar dentro de esos rangos, desde los 800, 700, 800 pesos hasta los 1000, 1200 pesos el kilo de material, ¿sí? Siempre hablamos de kilo o medio kilo de material, y dependiendo del material va a ser X cantidad de metros que tenga de filamento. Por ejemplo, el PLA va a tener, va a ser 1 kilo de material y van a ser 230 metros, siendo que algún PETG puede llegar a ser 300 metros. Depende del PET, depende del PLA, pero eso más o menos son los rangos de costo, ¿sí? De los materiales. Sí, hay marcas que sean mejores o peores, ¿sí? Eso generalmente lo que hay que hacer es mirar eh, lo que dicen los usuarios. Yo, marcas nacionales y que se puedan conseguir, recomiendo dos, ¿sí? Una es Krillon y la segunda es Printalot. También tienen sus segundas marcas, ¿sí? Krillon tiene 3N3 y Printalot tiene a Plus R. Las dos en segundas marcas también son muy buenas, pero pueden llegar a tener errores de diámetro, ¿sí? Las impresoras pueden tener dos tipos de diámetro de impresión, ¿sí? Del filamento al que le llevamos. Uno es de 1,75 y la otra es de 3 milímetros. Mientras más grueso el filamento, más difícil de imprimir. Es así de fácil. Por eso se pasó a 1,75 y todo lo otro se deja para industria. ¿Mm? Algunas impresoras industriales se están vendiendo para escuelas y tienen el filamento que es de 3 milímetros. ¿Qué pasa con esto? Al ser de 3 milímetros es una boca enorme
y para salir por una boquilla chiquita impone mucha energía de la impresora. Por eso se pasó a 1.75, pero ¿qué pasa? El 1.75 no lo pueden lograr al 100% en todo el trayecto del rollo. Entonces, hay uno, como en las fuentes de alimentación tenemos un 80 más, ¿sí? Que nos permite, estamos teniendo hasta el 80% de ese voltaje que tenemos. Lo mismo está pasando en los rollos. Vamos a tener un más menos 0,8 de error. En lo que sería Printalot y lo que sería Grillon se va a bajar a 0,08. En cambio, en las segundas marcas va a ser 0,8. Entonces, hay mucha diferencia. Vamos a tener en algunas partes que va a ser de 1,80 y en otras partes va a ser de 1,6. Entonces, eso es material que llega a la boquilla con aire o con demasiada cantidad en un momento. Puede largar tanto una burbuja o en un momento puede largar mucha cantidad de material de golpe. Tenía que hacer un puntito, lo hace un punto con mucho más grueso, ¿sí? Por eso siempre recomiendo esas dos marcas, porque nunca he tenido problemas con esas marcas. Sinceramente, todo lo que he comprado chinos, he comprado norteamericanos, y me quedo con las dos marcas nacionales. La verdad que son más baratas y tienen todas las ventajas que no tienen los de afuera. Hasta ahora no he enganchado un material que sea tan bueno de afuera. Bueno, vamos a hablar un poquito de los archivos, ¿sí? Sí, de máquinas ya hablamos en el curso anterior, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de archivos, ¿sí? Dispensario de archivos. Nosotros cuando vamos a imprimir vamos a necesitar o un archivo o crear un archivo 3D para poderlo imprimir, ¿sí? Ese archivo generalmente viene, hay muchísimos formatos, porque puede venir de muchísimos programas que vamos a usar para hacer esos archivos. Pero los más usados, los tres más usados, y que cualquier slicer, cualquier programa para poder cortar, ¿sí?, este archivo e imprimirlo, va a poder usar cualquiera de estos tres, ¿sí? Uno es el SLS, el otro es el OBJ y el otro es el 3MF. 3MF permite incluso abrirlo el Paint 3D. Para hacer una idea, no necesitamos ningún programa para poder abrir el archivo, ¿sí? Igual también en STL y el OBJ. Pero puntualmente el 3MF es el programa ese es el que maneja esos archivos. Ahí yo dejé 4 páginas que ahora vamos a mostrar muy rápidamente, donde podemos encontrar muchísimos archivos que ya la gente dio, tanto gratuito como de pago, ¿sí? Vamos a poder descargar archivos 3D y después imprimirlos sin costo, ¿sí? Pero dependiendo cada archivo y que la persona que lo hizo va a decidir si lo podemos vender, por ejemplo, o no, o si lo podemos replicar o no, o podemos hacer nuestro archivo nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, cortarlo para imprimirlo en partes. Eso depende del que hizo el objeto y si él quiere que ese objeto se pueda modificar, ¿sí? Vamos a abrir, por ejemplo, la más usada, que es Thingiverse. Bien, acá estamos en la página. Vamos a buscar algo para poder imprimir. Sí, vamos a ir al Baby Yoda, que es un clásico ahora. Bien, y acá lo que vamos a tener es fotos de ese Baby Yoda, ¿sí?
Esto sería el objeto impreso, ¿sí? Que lo hizo el usuario. Y vamos a tener el botón de descarga acá arriba. Fíjense que fue tan fácil como hacer un clic y ya directamente yo hago clic acá y va a descargar. Vamos a guardar el archivo y ya lo tengo para descargar. Donde decía la licencia, acá está la licencia. ¿Sí? Licencia común, permite venta, ¿sí? Y lo podemos replicar. O sea, podemos agarrar este archivo y modificarlo. A cada uno de estas páginas van a tener diferentes políticas y esas políticas las van a tener para ver cada vez que descargan un archivo o en el mismo archivo, ¿sí? No se preocupen por eso. No es que los va a venir a perseguir a una persona o algo, pero puede llegar a decirles que por qué imprimieron ese archivo o por qué lo vendieron, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que estamos ligados a lo que diga la persona que creó el archivo. Bien, vamos a abrir este archivo para que lo vean, cómo se abre un archivo 3D. Bien, acá tenemos un objeto, ¿sí? Un archivo OBJ y un STL. Yo porque dice versión 2.2 voy a abrir el STL, ¿sí? Va a abrir con este programa, que es el programa básico de Microsoft, ¿sí? Para poder visualizar. Yo creo que es uno de los mejores para poder visualizar. Hay programas gratuitos también para poder hacer lo mismo, pero este sinceramente no es muy malo. Bueno, esto es un objeto en 3 dimensiones, ¿sí? Fíjense la calidades, el acabado que tiene este objeto. Este objeto es realmente un desafío en algunas cosas para la impresora. Por ejemplo, estos puntillismos que tiene esta parte. La impresora lo va a poder hacer tranquilamente, pero fíjense que esto va a hacerse capa a capa y en cada capa va a tener que salir o meterse en cada lugar, ¿sí? No se estaría viendo. Denme un segundo, que ya lo comparto. Vamos a volver a compartir, porque no sé por qué no lo compartió. ¿Ahora lo ven? ¿No lo ven? Ah, perfecto. Bien. Fíjense lo que decía el puntillismo que tiene en esta parte. Perfecto. Fíjense el detalle que tiene, ¿no? Ahora, si vemos este objeto, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a... Si nosotros vamos a estar imprimiendo desde acá abajo, ¿no? Cuando una impresora imprime, va a imprimir desde lo más bajo, va a empezar a imprimir y va a llegar acá. Y acá vamos a tener un problema, porque no puede imprimir esto en el aire, ¿sí? Acá es donde van a aparecer los soportes que habíamos hablado antes. Va a crear un material que va a empezar desde acá abajo y va a llegar hasta acá. Lo mismo para las orejas, ¿sí? Va a crear material hasta acá abajo, ¿sí? Que va a ir depositando hasta llegar al lugar donde tiene que hacer el objeto y se va a apoyar sobre ese lugar para poder crear estas partes, ¿sí? Eso es lo que es soportes. Bueno, vamos a dejarlo esto. Y vamos a volver a nuestro... Perfecto. Vamos a volver a donde estábamos. Bien. Esa es una sola página, ¿sí? Yo acá le estoy poniendo varias más. Incluso hay un buscador, que es esta, Yeji, que este buscador va a permitirnos buscar sobre estas páginas. O sea que
si usan este buscador, casi siempre van a aparecer en estas páginas también. Así que les recomiendo usar directamente el buscador, que va a ser mucho más sencillo, ¿sí? La verdad que estas 4 páginas son las que más uso y donde puedo conseguir lo que estoy buscando. A veces uno necesita, por darse una idea, partes de impresora, ¿sí? Lo busco en el buscador y me va a derivar alguna de estas, ¿sí? Yo hoy mostré el Baby Yoda, para que se den una idea. Yo lo hice. Y esto es Gips, ¿sí? Es mucho más rígido. Es un muy buen material y fíjense que tiene un acabado mate. Y la parte de ese puntillismo que había hecho, acá no lo hice. Porque el material es más tosco, ¿sí? Y al ser mate, por más que esté hecho, si uno lo ve a trasluz, está hecho, hay cosas que no se van a ver tan nítidas como en un PLA, ¿sí? Por eso también hay que tener en cuenta el material, cómo queda visualmente, a lo que vamos a querer imprimir. Esto fue una prueba y acá supe que el material, si yo quiero hacer algo con calidad, lo voy a poder hacer, pero no se va a ver de la misma manera que si agarro este Scorpion que dice en PLA, se va a ver muchísimo mejor, ¿sí? Incluso es más chico que este y es mucho más chico y se ve mucho mejor este que este. Lo mismo pasa en PETG. En PETG tenemos las ventajas de PLA y las ventajas de ABS. Es rígido, muy rígido y con mucha calidad, ¿sí? Muchísima calidad. No tiene la cantidad de colores que hay en PLA todavía, pero este material va a ser el futuro. Incluso permite hacer cosas muy chiquitas, como esta, que es el mismo que mostré antes, pero chiquito. Y hoy no le mostré lo que sería un ABS, ¿sí? Esto es un ABS, es recontra, hiper rígido, mucho más duro que, que el HIPS, ¿sí? Es recontra rígido. Bien, pasemos. Bueno, ya vimos que acá podemos descargar archivos, ¿sí? Ahora vamos a bajar un poco más porque ahora les voy a hablar de software, ¿sí? En software de impresión vamos a tener muchísimos, de diferentes formas y diferentes aplicaciones. Cada software es distinto y se aplica para diferentes casos, ¿sí? Vamos a tener los que serían CAD, ¿sí? Que son parecidos al AutoCAD, y que la diferencia con el AutoCAD, y por qué no podemos usar AutoCAD para lo que sería impresión 3D, es que necesitamos que sea un archivo sólido, ¿sí? Que las uniones estén completamente unidas. Ese archivo no va a quedar sólido en un CAD de AutoCAD. Entonces, para eso, justamente la gente de AutoCAD creó un programa que se llama Fusion 360, que está acá. Hay un CAD gratuito, que es FreeCAD, que también permite hacer sólidos. Y crearon un programa, la gente de AutoCAD, que es gratuito y es generalmente para chicos, que es lo que yo recomiendo siempre usar si quieren empezar a hacer alguna pieza, ¿sí? Hacer algo, van a usar esto, se llama Tinkercad, ¿sí? Un segundito que... Bueno, no tengo iniciada la sesión. Es muy sencillo. Yo ahora voy a tratar de... Voy a cerrarlo y pasárselos desde el Chrome, ¿sí? Déjenme un segundito que cambio
Desde Chrome lo voy a poder usar seguramente. Bien, acá lo estoy viendo, ya los comparto. Perfecto. Acá tenemos lo que es Tinkercad, ¿sí? Van a tener a la izquierda, va a tener un formato, ¿sí? Un movimiento normal de cualquier programa en 3 dimensiones. Y a la derecha vamos a tener qué podemos poner en geometrías básicas para poder ir creando cosas, ¿sí? Y es tan sencillo como abrir, ampliar, estirar. Esto nos va a crear un archivo sólido o hueco, ¿sí? Hueco es que sustrae material. Sólido es que crea un archivo con material, ¿sí? Acá nos va a dejar diferentes colores, obviamente no es que nos va a decir este va a imprimirse en este color, ¿sí? Si eso, la impresora va a tener un solo color. Solamente si tenemos una impresora con 2 colores, digamos, el software, el slider, nos va a permitir elegir en qué parte imprimir ese color, ¿sí? Y si nosotros queremos crear, por ejemplo, ahora, para darse una idea, ¿no? Yo quiero, ahí está, ahí ahuequé ese pedazo, ¿sí? De esa parte, para que se den una idea de cómo funciona este programa. Para darse una idea, por ejemplo, podés estirarlo. Bueno, lo vamos a borrar y vamos a exportar esto. El programa es bien básico, ¿sí? Puede hacer todo este tipo de cosas. Y también permite importar archivos, ¿sí? Un JPG y lo va a crear en relieve, o también te permite importar textos, ¿sí? Es bastante fácil de usar. Se los dejo como consigna para que lo usen. Acá voy a poner exportar. Fíjense que me deja de exportar en los dos de los que ya les había dicho, de las extensiones que ya les había dicho, ¿sí? Yo generalmente uso STL, el Object también es una buena extensión, pero el STL comprime más, ¿sí? Para que tengan una idea. Bien, ahí me lo acaba de, que tenía este nombre que está acá arriba, me lo acaba de extraer, ¿sí? Yo lo voy a abrir, yo lo estoy viendo, ahora se los voy a compartir. Perfecto. Y acá está el objeto que acabamos de realizar, ¿sí? Así de simple. Este objeto es sólido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No estamos seguros de que tenga fallas o no, que no esté abierto. Todo objeto que bajamos, no estamos seguros de cómo está funcionalmente el objeto, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar un programa que nos diga si este objeto está bien o no, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Y les voy a compartir un programa que nos va a permitir modificar y testear archivos, que se llama Mesh Mixer, ¿sí? Este programa también nos permite hacer lo que hice acá con esta Lara Croft, que es cortarla, ¿sí? Yo a Lara la corté, ahora les voy a ir mostrando. Le vamos a sacar la cabeza para que lo vean. ¿Ven? Corté y le hice los huecos como para poder encastrar, ¿sí? Luego encastrarlo. Entonces, esta Lara, cuando yo la ponga cuando termine de imprimir, la voy a poder encastrar a mano, ¿sí? Todas estas piezas. Al cortarlo y hacerlo en piezas, podemos hacer un objeto de 30 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Que no nos permitiría, estoy sobrepasando el tamaño de mi impresora. Mi impresora puede imprimir hasta 26 centímetros.
Yo con esto estoy sobrepasando el tamaño de la impresora y voy a reducir cantidad de soporte y cantidad de tiempo de impresión al hacer esto, ¿sí? Pero lo que queríamos ver es la opción de análisis que tiene este programa, ¿sí? Vamos a ir a Inspector. Bueno, en este caso no tengo fallas sobre el archivo. Si tuviera alguna falla me daría un puntito para corregir, ¿sí? Es un programa bien sencillo, es gratuito también y es de Autodesk también, igual que el Tinkercad. Y lo que tiene de ventaja es que, bueno, nos permite hacer muchas otras opciones, ¿sí? Si buscan tutoriales de MeshWizard hay un montón y lo recomiendo porque es un muy buen programa. Lo único que tiene de desventaja, para mi gusto, es que tiende a tirar algunos errores y cerrarse, pero al abrirlo nuevamente uno puede restaurar, digamos, la sesión. Bien. Bueno, ya hablamos un poquitito de estos programas. Yo vuelvo a repetir, esto yo les voy a pasar, ¿sí? El PDF, como pasamos el anterior. Acá hay muchos más programas, vamos a hablar de programas de modelado en 3D, que esto ya incluso se usan para hacer videojuegos, para que se den una idea de lo complicados que son. El más usado en este momento se llama Blender y es gratuito completamente. Incluso si tienen una cuenta de Steam, Blender pertenece a Steam. Así que perfecto. Sí, el anterior también lo voy a poder, ahora lo voy a compartir, ¿sí? No quédense tranquilos. Sí, las películas, hay películas producidas en Blender. Yo puse los ejemplos de videojuegos porque es lo más usado, ¿sí? Usan tecnología de Unreal Engine con Blender. Eh, La mayoría de los juegos que son furor, por ejemplo Fortnite, están hechos en Blender. Y es un programa recontra fácil, o sea, para mí es complicado, pero o tiene mucho. Pero para hacer cosas básicas es bastante fácil y está muy bueno. Gustavo ya dije, marca, ¿sí? Grillon y Printalot. Cuando yo les mande el archivo, van a tener sobre los materiales un link a la página de Grillon, ¿sí? Directo, como para que puedan ver en Grillon lo que hay. Bien, vamos ahora a hablar, ya hablamos del programa de reparación, ahora vamos a hablar del slider, ¿sí? Este programita que manda en la impresión 3D, ¿sí? Es el programa que sin este programa no podemos imprimir, ¿sí? Lo que va a crear es un archivo G-code, ¿sí? Que es el que a nuestra impresora le va a decir lo que tiene que hacer, básicamente. O sea, nuestra impresora casi no hace nada si no tiene el G-code que le diga, tenés que hacer esto en este lugar y en esta coordenada. Gratuitos tenemos varios, ¿sí? Tenemos Cura, que para mí es uno de los mejores, es uno de los más usados. Prusa Slicer, que también es otra muy buena opción. Repeater es recontra complicado. No lo recomiendo mucho cuando uno empieza, pero se pueden lograr cosas muy buenas por Repeater. Y el Slicer también es otro programa gratuito que no lo recomiendo porque también es bastante... Tiene cosas muy básicas y cosas muy complejas, pero las tiene todas juntas. Entonces es como que te marea un poco. Después tenemos de pago un programa que se llama Simplify, y como el nombre lo dice, es más simple, ¿sí? Te permite hacer las cosas complejas de forma más simple. Yo sinceramente uso Cura. Es de los más fáciles y los más complejos a la vez. Tiene muchísimas cosas que no están a simple vista. Entonces, podemos hacer imprimir directamente de forma fácil, básico, podemos imprimir directamente. Ahora, si queremos hacer cosas más complejas, las podemos hacer.
Y si queremos que una parte de nuestro archivo esté en otro grosor, lo podemos hacer. Y ahora se los voy a ir mostrando. Bien, tengo un pequeño percance porque no me estaría mostrando el cura. Dame un segundo. Ah, ahí está. Espectacular. Bueno, este es el cura, en el modo, lo que digamos, básico, ¿sí? Vamos a cargar un archivo en cura. Bien. Vamos a cargar una parte de Lara, por ejemplo. Vamos a poner su cabeza. De lo que yo les hablaba hoy. Bien. Acá tenemos la cabeza de Lara. Primero y principal, ven que tenemos para mover el objeto de lado a lado donde nosotros querramos. Lo mejor siempre es imprimir en el centro, ¿sí? Obviamente, porque nos va a reducir la cantidad de tiempo, ¿sí? Si va extendiéndose para los costados, es recorrido que hace de más en la impresora. Acá tenemos el porcentaje que tiene ese objeto, el tamaño, ¿sí? Acá va a estar al 100%, podemos hacer objetos en menos porcentaje. Si mantenemos ese rango, podríamos imprimir a Lara al 50%, por ejemplo. Pero ahí tenemos que tener en cuenta un detalle. Este objeto ya fue realizado para imprimirse en 30 centímetros. La malla del objeto, ¿sí? La parte de afuera del objeto está pensada y los polígonos están pensados para imprimirse en 30 centímetros. Si nosotros reducimos eso, se va a achicar de una forma que no sabemos si va a poder imprimirse bien. Para eso, agarramos el Mesh Mixer, reducimos el 50% y ponemos la opción de Inspector y buscamos saber si va a traer algún inconveniente, alguna cosa. Sí, se pueden imprimir varias cosas a la vez dentro de una cámara de impresión. No siempre es recomendable, ¿sí? Hay que ver la cantidad de movimiento que tiene y el tiempo que se te va a ir, ¿sí? Se te va a exponer. Hay veces que si el objeto es chico y lo podemos acomodar bien, va a tardar lo mismo que si lo hiciéramos por separado, pero lo vamos a hacer todos juntos, cosa que es mucho más fácil. En algunos objetos es recomendable, en otros no, ¿sí? Yo generalmente imprimo, cuando necesito tiempo imprimo, pero si puedo, imprimo individual, ¿sí? Es mejor individual que de a dos, o de a tres, o de a cuatro partes, ¿sí? Todo lo que nos permita este recuadro colocar, que sería la cama de impresión, es lo que nos vamos a poder poner, ¿sí? Así que quédense tranquilos que nosotros podemos llenar esto de partes para imprimir. Pero así también se va a exponer el tiempo, ¿sí? Ahora cuando pongamos slide les voy a mostrar eso. Bien. Si ven, tenemos en el aire casi toda la parte de la cabeza, ¿sí? Está casi en el aire. Bueno, vamos a poner slice ahora para ver qué hace. ¿Mm? Bien, ahí dice que va a tardar 1 hora, ¿sí? Y 25 minutos. Pero nos dejan interrogante. ¿Cómo puede ser? Lo estaría haciendo en el aire casi, ¿no? Bueno, no lo está haciendo en el aire. Va, en este caso sí, pero no puse soporte, ¿sí? Si tenemos marcado la pestaña de soporte, volvemos a segmentar, vamos a ver que va a crear unos soportes de esta forma, de la forma que ellos quieren, ¿sí? Que es lineal, no nos va a permitir hacer nada porque estamos en el modo básico, ¿sí? Para poder imprimir. Pero fíjense que va a crear un tipo de soporte no muy funcional porque si lo ven bien, no agarra bien el objeto,
¿sí? Y evidentemente debe ser muy difícil de retirar, porque son hilos bastante complejos, que del todo no lo harían bien. Bueno, para eso están las opciones avanzadas, ¿sí? Lo que sería el personalizado. Igual antes de llegar a eso vamos a mostrarles otras cosas. Acá dice la altura de capa, ¿sí? Y la pone con algo importante. ¿Por qué será? Y solamente si ustedes se fijan, la altura de capa me permite hacer del 0,2 hasta el 32. Eso es porque yo tengo un nozzle de 0,6, ¿sí? O sea, la boquilla mía es de 0,6 el diámetro. La boquilla que viene estándar es 0,4. La boquilla de 0,4 permitiría este rango, ¿sí? La de 0,5 permite este rango y la de 0,6 permite otro más hacia allá, otro rango. En realidad puedo imprimir hasta 0,16, ¿sí? Y eso es la calidad de impresión. ¿Y por qué es la calidad de impresión? Porque es el ancho que va a tener cada una de las capitas que vamos a hacer, ¿sí? Mientras más fina es la capa, más calidad va a tener el objeto. Es así como en un diario tiene unos puntos muy grandes y los podemos ver en una foto, y cuando tenemos impreso con una impresora imprimimos una foto, no vamos a ver esos puntos, pero si ponemos el microscopio los vemos. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que es en la capa de cada capita que corta va a ser de ese grosor, ¿sí? Y que va a dibujar. Ahora, nuestro objeto que nosotros lo vamos a hacer completamente relleno sería una pérdida de tiempo en realidad, porque la función de la impresora es dibujar, ¿sí? Capa a capa, y hacerlo al 100% llevaría muchísimo tiempo, ¿sí? Nosotros estamos viendo que a un 20% va a tardar 1 hora 54. Yo ahora lo voy a poner al 100%, ¿sí? Para que lo vean. Mientras más cantidad de porcentaje, más cantidad de material. Y se nos fue a 4 horas. Un objeto chiquitito, como es la cabeza, ¿sí? Se fue al doble. Solamente porque le puse todo relleno. Para algunos objetos necesitamos que sea mecánico y funcional, podemos usarlo en el 100%, pero tiene que ser algo muy específico. Generalmente con algo al 50% ya es suficiente como para que pueda imprimir bien, ¿sí? Y yo generalmente cuando imprimo cosas que son visuales y que sean, por ejemplo, para hacer este objeto que va a ser grande, lo imprimo al 30%, ¿sí? Pero no queda ahí esto, porque acá lo estamos haciendo manual y ahora les voy a mostrar cómo hace el relleno, que lo va a hacer en grilla por defecto. Pero el slider nos permite hacer muchísimas cosas, ¿sí? Bien, ahí fíjense que puse 30% y dice 2 horas en vez de 1 hora 54. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ir viendo capa a capa. Vamos a ir hasta abajo de todo y ahí muestra que nuestro objeto se va a dibujar así, ¿sí? Y va a ir subiendo. Fíjense que lo que está cambiando de color, que pone en verde con rojo y amarillo, es el objeto. Lo demás son soportes, ¿sí? Y lo va a ir construyendo. Fíjense que el relleno me lo está haciendo en una grilla, ¿sí? Ahora vamos a cambiar esto. Para algunos objetos es conveniente usar diferentes tipos de relleno. Este objeto va a ser más redondo, entonces nos conviene usar la forma geométrica más potente que tenemos, que es el triángulo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a personalizado. Fíjense que ahora se me abrió un abanico de calidades y de cosas mucho más grandes, ¿sí? Donde podemos cambiar los perímetros de cada capa que está acá. Cada una de esas capitas que vemos lo podemos ir modificando acá para darse una idea. Pero ahora vamos a ir al relleno. Acá no tenían grilla, la tenían cúbico, que está haciendo algo, unos cubos raros.
triangulares. La mejor para mí en velocidad, y fíjense todas las opciones que tenemos, es triángulo. Ponemos esto y ahí van a ver que cambió. Y ahora tengo triángulos completamente hasta abajo, ¿sí? No los va a cerrar. Si lo hacemos cúbico, lo que hace es cerrar y abrir en 3 dimensiones. Eso es bueno y malo, dependiendo para la pieza, ¿sí? Siempre tiene pro y contra. Hay que buscar un poquitito o ubicarse más o menos cómo es el tamaño del archivo para darse cuenta. Con el tiempo uno se da cuenta cuál te va a tardar menos tiempo, más tiempo, o cómo va a quedar con uno o con otro, ¿sí? Bien. Fíjense que acá tengo la solapa de material, me pone por defecto 200 grados y 50. Hoy habíamos hablado de PETG y que el PETG permitía, necesitábamos tener diferencia de temperatura, ¿no? Que arranque con una temperatura, que siga con otra y que termine con otra. Lo mismo también lo podremos hacer con un PLA para diferenciar un poco la calidad, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar como si fuera un PETG. La temperatura de impresión de un PETG es de 235, ¿no? Lo habíamos dicho. Pero la inicial, la primera parte de la impresión, la vamos a hacer a 240. Disculpen, el lugar es la capa inicial. ¿Está? Y la final, el terminar, la parte final del terminado de la impresora va a ser a 230, ¿sí? La inicial, esto que dice temperatura de impresión inicial, en realidad es cuando comienza a imprimir la pieza. No lo toma de la primera parte. La primera capa es esta, ¿sí? Las primeras capas, son 5 capas. Y esto dice temperatura de placa de impresión, ¿sí? Acá vamos a poner, si fuera un PETG, tendría que ser de 65, un PETG de Grillon, estamos hablando, y 70 en inicial. Así, de esta manera, podemos imprimir un PETG, por ejemplo, ¿sí? Por más que yo acá tenga puesta peleada, ¿eh? Eso es, va a variar un poco si yo cambio a PETG, pero a veces es preferible dejarlo como está. Bien, después tenemos otra cosa importante, que es la velocidad de los motores, ¿sí? Generalmente yo imprimo a 50, que es a la mitad de lo que puede dar. En realidad da un poco más todavía de 100. Da 120, 130. Hasta 200, 150 en el caso de la Ender, pero generalmente es preferible imprimir en la mitad o más abajo de la mitad, ¿sí? Se nos va a ir más el tiempo, pero es así. Si tenemos más tiempo de impresión, más calidad vamos a tener. Si tenemos menos tiempo de impresión por grosor de boquilla o grosor de capa, menos calidad va a tener. Entonces tenemos que ir jugando siempre con esos parámetros, ¿sí? Si nosotros queremos algo con mucha calidad, vamos a hacerlo más lento. Y aparte de hacerlo más lento, lo vamos a hacer a mucho menos el tamaño de cada capa. Si nosotros queremos algo que sea funcional y rápido, como por ejemplo yo acá estoy imprimiendo un posauricular, ¿sí? Fíjense que es recontra grueso y se puede apreciar, lo pongo a la luz, por ahí se aprecia, que se ven las líneas, ¿sí? Esto lo hice en la máxima mayor grosor, que era el 032, con una boquilla de 0,6, ¿sí? Es recontra rígido por más que sea pelea, ¿sí? Bastante rígido. Para una pieza así, no nos conviene hacerla con alta calidad, porque va a tardar muchísimo en hacerlo. En cambio, si lo hacemos de esta forma, y tiene que ser algo geométricamente fácil de imprimir, ¿no? Nos va a permitir hacerlo en menos tiempo y va a quedar muy bien igual y va a tener igual la resistencia que tiene que tener. Bien. Por acá venimos bien, ¿no?
ya estaríamos, me estoy quedando corto de tiempo. Bueno, lo último que les voy a mostrar es la parte de soportes. Soporte siempre conviene tenerlo en 45 grados, ¿sí? Acá está puesto en zigzag, lo que teníamos. Ahora lo vamos a pasar a triángulos también. Generalmente yo uso triángulos o rejilla. Y lo más importante de todo, tener un valor que hay que cambiar sí o sí, es si nuestra altura de capa va a ser de 0,2, la altura de lo que sería la distancia Z del soporte, ¿sí? Si no les aparece cuando imprimen cura, lo buscan, distancia Z del soporte, y le ponen siempre 5 más, ¿sí? Siempre 0,5 más, 0,05, ¿no? Eso lo que va a hacer es un espacio chiquitito entre el soporte y la pieza, y no evitar que se quede agarrado del todo, ¿sí? Bien, ahora vamos a segmentar. Bien, ahora tenemos 2 horas 10, fíjense que cambió. Fíjense cómo cambia, vamos a tener mucho más espacio, mejor agarre de la pieza así con el soporte. Y cómo va a variar ahora al crear la pieza. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Ahí estaría creando el soporte del ara. Pero en este caso, como es una pieza orgánica, nos conviene usar un soporte orgánico. Y Cura, si lo tienen habilitado, lo tiene. Vamos a deshabilitar el soporte y a ir a experimentar, a experimental, y colocar soporte de árbol. ¿Sí? Soporte de árbol no necesita tener el soporte puesto. Vamos a segmentar. Y lo que es soporte en árbol nos va a permitir hacer esto. Fíjense que es mucho más orgánico. ¿Sí? Va a adaptarse más a la forma de la cara. Ahora vamos a ir abajo de vuelta. Fíjense cómo cambia. Va a ser todo relleno en la parte de abajo de ese soporte y va a gastar mucho menos material. Por eso bajó el tiempo. ¿Sí? Fíjense que con 3 clics cambiamos varias veces de tiempo de impresión. Por eso está bueno ir aprendiendo varias cosas de este programa, para no usarlo en básico solamente, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos imprimir y ponerlo en básico, vamos a poder imprimir tranquilamente, ¿sí? Para poder empezar a imprimir, podemos imprimir tranquilamente. Cura lo que tiene de ventaja es que tiene muchísima cantidad de impresoras, ¿sí? Cuando instalamos Cura, nos pide qué impresora tenemos, la mayoría la tienen dentro de la cantidad de impresoras que tiene de soporte, ¿sí? En mi caso tengo una Ender 3 y ahora les voy a mostrar cómo imprime la Ender. Vamos a dejar, les voy a compartir. En este momento estoy haciendo unas máscaras que estoy donando ahora para el IGA. Bien, a ver si me responde la cámara. Bueno, no, terminó justo la impresión. Tendría que haber mostrado antes. Fíjense cómo es una impresora, está vista desde atrás, ¿sí? Mi impresora. Esta es la cama de impresión. Tenemos el excusor, ¿sí? Donde llega el material hasta la boquilla, que está acá, ¿sí? Bueno, en mi caso tengo puesto el rollo al costado, que viene del rollo con el excusor y va hacia la boquilla. Y después tiene un motor en esta parte, un motor en esta parte para subir y otro motor del otro lado de acá. Básicamente es eso una impresora cartesiana. Y bueno, ya estaríamos con el tiempo cumplido, ¿sí? Ahora voy a dejar de ver esto, voy a pasar de vuelta a
a las diapositivas, ¿sí? Donde hablé un poquitito, todo lo que hablé más o menos lo tengo puesto dentro de las diapositivas para si les queda alguna otra duda. Ahora voy a abrir para hacer dudas, ¿sí? Consultas. Y acá les dejé unos canales de YouTube que son de donde bastantes lugares que saqué de material, ¿sí? Como para que tengan esos youtubers, yo sé que son buenos y son veraces las cosas que dicen, ¿sí? Bueno, les voy a decir si me quieren hacer algunas preguntitas. Si quieren abro, lo que pasa va a hacer mucho ruido. Quizás en el chat va a ser mejor que me hagan las preguntas.